para aquellos que están interesados en entender cuál pudiera ser la ideología de la gente que gobierna la Iglesia y cuál probablemente son sus metas, hacia dónde están llevando la institución, qué preferencias políticas tienen, etcétera, se vuelve muy interesante estudiar el periodo de la Segunda Guerra Mundial, porque lo que estaba sucediendo en la Segunda Guerra Mundial era todo muy dramático, las diferencias ideológicas eran muy marcadas, y entonces en dónde tomó partido la Iglesia se vuelve, en mi opinión, diagnóstico de cuál era la manera de pensar y las metas políticas de la gente que gobernaba esa institución. Que la Iglesia tenía eh, una postura desde el medioevo progermánica y antijudía. ¿Okay? Entonces, desde el medioevo, la Iglesia estaba aliada con los reyes y príncipes y otros nobles de Europa, que eran todos de origen germánico, porque cuando el Imperio Romano Latino, el Imperio Romano de Occidente, se empieza a desmoronar a partir de finales del siglo V, son tribus militares germánicas las que se van quedando con lo que habían sido las provincias occidentales del Imperio Romano. La nobleza en sí es una consecuencia del reparto de latifundios que hace Carlomagno, que es un rey franco que logra conquistar un cacho enorme de lo que había sido el Imperio Romano. Y entonces él hace un reparto de tierras a sus aliados militares, a uno lo hace barón, a otro duque, a otro marqués, etcétera. Va haciendo estos latifundios y estos títulos de nobleza, los va repartiendo, y ahí nace la nobleza europea. Entonces, la clase gobernante europea es germánica, y el Imperio Romano es revivido con Carlomagno cuando el Papa León III lo corona sacro emperador romano. Ahí se revive el Imperio Romano como el sacro imperio romano germánico del medioevo. La tradición romana que revive León III en este acto de coronación, la había mantenido viva la Iglesia. Esa tradición de gobierno, esa tradición legal del Imperio Romano, lo preserva la Iglesia hasta que lo logra revivir plenamente cuando coronan a Carlomagno, sacro emperador romano. Y una de las cosas que también era tradicional en el Imperio Romano era el antisemitismo. El Imperio Romano, antes de ser católico, ya era antisemita y llevó a cabo un genocidio del pueblo judío en los 2 siglos que a caballo marcan el nacimiento de Jesús. Y esa tradición de profundo odio y violencia contra el pueblo judío del Imperio Romano la adopta también la Iglesia. De hecho, la Iglesia en su narrativa fundacional, la narrativa que organiza todo el culto de la Iglesia Católica, es la historia de cómo los judíos supuestamente mataron a Jesús, que es Dios encarnado. Entonces, la historia de que los judíos mataron a Dios se vuelve fundamental para toda la identidad y el culto religioso de la Iglesia. Y entonces, eso empata muy bien con lo que había sido la tradición política antisemita del Imperio Romano, porque consideraban a los judíos un gran peligro político. Nos enfocamos también mucho en el siglo XIX para que pueda apreciarse que la forma como hablaba en público la iglesia de los judíos es, de hecho, anticipa con, eh, ¿cómo lo llamaríamos? Con mucha fidelidad lo que después sería la propaganda de los nazis.